Como vaya a hacer el paso, te vas a cagar. Bueno, pues lo quiero decir todo el traje de profesor de instituto, no sé de qué instituto, porque... No, es un billete de licenciado. Ah, bueno. Es un licenciado que viene así como de otro planeta y ya lleva la moda habitual de tentáculos por todos los lados, así, un color amarillo, chillón, amarillo limón, y en la cabeza por una sonrisa perturbadora que encandila a propios extraños. Un aplauso para Kuro. No, espera. Y si no tuviera tantas cosas en la mano te lo pediría para presentarle al pero va a ser que no. Hágase notar que el bigote está de moda. ¿Dónde? Ni se cabe. Ah, vale, eso me estaba dudando. Y en la serie Nisekoi tenemos la chica que nos viene con el típico uniforme de Sailor escolar, azul y blanco, como viene diciendo, no, también me tengo que callar, me voy, vale. A mí me gusta que no me calles, sí. Cállate. Si me amas. Si me amas. No, otra vez no. Ya. Vamos a poner aplauso. Bueno, de una serie procedente de fuera del universo manga, pero con un traje que está muy a la altura. Que los atención tenemos un magnífico cosplay con un corsé en colores dorados, una falda en un tono amarillo vivo, parche en el ojo, pelo preciosa y aire regio. Por favor, saluda. Es que si no me mandan directamente, estaba viviendo. Yo es que tengo que todo esto es una partida de no te callas. Yo tengo miedo. No te mandes a media vuelta. Y una de las series deportivas más clásicas, tenemos a Suzune de aquí, animadora de los Demon Devil, van portando el uniforme típico animadora del colegio Raymond, alitas, colita y patines. Vamos a hacer el uniforme de policía, la conejita más sexy del cuerpo de toda la ciudad de Zootrópolis. Se la ve al compañero Zorro, pero su boli lo lleva con ella. ¿Vas a grabar el concurso? ¿Vas a grabar el concurso con el boli? Yo ya estoy niño, no me mandes no me mandes callar. Solo te pido eso, saca la pistola. Era yo no lo. De Fire Emblem. De Fire Emblem Awakening tenemos a Loco en su versión espadachín mejorada. Cuando le das un sello maestro a este personaje, aparecen hombreras de pisos, aparece una tela regia, dos katanas y un cuerpo para el pecado. Bueno, esto es lo que pasa si a un loco evolucionado le das un segundo sello. Conseguimos que tenga su clase habitual de asesino, en el cual porta una katana, porta un poquito menos de ropa, pero tiene tanta carisma como el anterior. Y un cuerpo también para el pecado. Somos amigos, que nos metéis a la el personaje que nunca se puede casar con Chrome, a Lucky. Tenemos a Cordelia, la jinete de pedazo más fuerte de todo Iris, portando una armadura corta, con brazares, coderas, escudo y una lanza legendaria Rabimus que he hecho yo mismo. Es mentira. Publicidad subliminal ahí. ¿Qué dices? No. Aquí tenemos con nosotros a Kaneki Ken, versión chica, de la serie Tokyo Ghoul, un poquito cambiada de género, por supuesto. Kaneki Ken lleva puesto un vestido negro, una peluca grisácea y un kabuki completamente hecho a mano. ¿Es el 100 pies? No, ¿cuál es? El normal, vale, pues eso. Y bueno, no uno de los clásicos, el señor Lander, las Chapel, que nos viene Universal League, portando el hakama habitual de la serie, en tonos blancos y negros. No te enfades conmigo, por favor, porta también una katana.
Un traje que se debe decir está muy de moda, lo mismo y todo, Dios. ¿Eso qué? ¿También ha sido un pezón? ¿Tú me has visto a mí? Yo también. No, vale, pues nada, lárgate, es broma. Y muchos la confundirán con Sonia, el personaje de Heroes of the Storm. Pero ella quita que eres la bárbara genérica del diablo, con un pelo de color fuego, una armadura en tonos, cobrizos y un hacha que podría partirle la cabeza al más pintado. ¡Flare de bárbara del diablo! Y viniendo de uno de los juegos más difíciles del universo de los shooters, tenemos a la bruja escarlata, From Scarlet, con su habitual vestido rojo, con una camisa interior blanca, peluca rubia y mucha mala leche. Lo que son de nervios, macho. Sakura. Y representando nuestra máxima infancia, Sakura tiene un montón de la niña más mona del colegio, que ahora no me acuerdo, aunque lo he visto recientemente. Y porta el clásico bastón de Sakura, una falda con vuelos y las alitas se mueven y se cambian el traje en medio. Vean la representación, esta es una locura, señores, pasen y vean. Rubén de Sakura. Algo me dice que si haces una Vegeta real. Yo estaba pensando... Ah, de la misma serie, vale. Esto, presiona tú que me va a mandar a callar. Pues eso está bien, mandarle callar a Toro. O sea, qué mejor oportunidad. Yo lo veo perfecto, o sea, un aplauso es la manda a callar. Gracias. Nos toca eso como nosotros dos. Me he quedado un poco anticuado en materia Fuyoshi. Ya no las entiendo, antes las entendía. Hola, guapos. Pues lo que mola... Ah, y Momoe, por supuesto. Y todo el mundo sabe más que a Momoe le gusta Omine. Pero bueno.